Bien. ¿Está todo ok? Sí. Muchas gracias. Ok, el día de ayer entonces hemos quedado acá. Vamos a hacer un repaso ya a todo lo que hemos visto de forma rápida. Entonces esta diapositiva está dirigida a eso. Bien, entonces en primer lugar, las variables son objetos de VHDL que solo pueden ser declaradas y usadas dentro de un proceso. O sea, ya sabe que las variables van a tomar valor inmediatamente, se le asigne algún valor específico. Y eso va a ocurrir dentro de un proceso. Otra cosa que es importante, que las variables se distinguen de las señales en que su asignación es inmediata, ¿no? Entonces, dicho, las variables toman el valor inmediatamente cuando se le asigna algún valor. Como en el software clásico, ¿no? Es como hacemos en el software normal, ya sea con C, C++, etc. En cambio, las señales se toman el valor al finalizar el proceso, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Al final de un proceso, como sucede con las señales. Otro punto, para la asignación de variables se utiliza dos puntos igual para variables. Para distinguir la asignación de señales se utiliza el menor igual, ¿no? Las variables solo pueden usarse dentro del proceso. Eso pues ya, eso nos ha dicho aquí adelante, estamos recalcando dentro de un proceso, ¿no? En el que han sido declaradas. Se pueden asignar señales a variables, o sea, podemos asignar a una determinada señal el valor de una variable. No hay problema. O al revés, se puede asignar variables a señales. Siempre que cumplan con lo siguiente, que sean del mismo tipo. Por ejemplo, que sean tipo bit, por ejemplo, ¿no? Entonces, si son del mismo tipo, entonces no hay problema. Por último, como las variables tienen un alcance solo dentro del proceso en el que se han declarado, para la transferencia entre procesos, o sea, para llevar información de un proceso al siguiente, digamos, es preciso asignar los valores finales de estas variables a señales. Entonces, las señales son las que pueden llevar de un proceso a otro, las variables no. Estas solo pueden ejecutarse dentro del proceso donde han sido declaradas. Y cuando tienen un valor, no pueden ser llevados a otro proceso. Pero las señales sí pueden ir con la información a ejecutarse en el siguiente proceso. Y aquí vamos a ver un ejemplito de aplicación de la utilización de señales y variables. Bien, el ejemplo es que este es una parte de una declaración de la arquitectura, estilo funcional o algorítmico o comportamental, ¿no? Dentro de ese estilo de declaración de la arquitectura se ejecuta el proceso. Bien, en este caso tenemos un proceso que tiene en su lista de sensibilidad a las señales A, B y C. Listo, entonces vamos a utilizar dentro de este proceso las variables M y N. Entonces se declara estas variables M y N, ¿no? Como verán, no tiene modo, o sea, no tiene modo in, modo buffer, nada, ¿no? Directamente se asigna el tipo, en este caso es un tipo entero. Entonces, aquí estamos declarando estas variables que vamos a utilizar dentro de este proceso y son del tipo entero. Iniciamos la ejecución del proceso y a la señal, perdón, a la variable m, que las variables son m y n, ¿no? A la variable m se le asigna el valor de a.
el valor de A. Después a N se le asigna el valor de B. Y Z, que sería la salida, toma el valor. Ya hemos dicho que la salida no participa, ¿no?, dentro de la lista de sensibilidad. Las entradas son las que participan dentro de la lista de sensibilidad en una declaración estilo, perdón, en la declaración que nosotros hacemos para un circuito combinacional. Bien, entonces Z sería la salida. Bien, Z toma el valor de M más N, o sea, es una suma, ¿no?, de dos, del valor de M más el valor de N. Posteriormente, pues, no olviden que después de cada aseveración de cada una de ellas se coloca punto y coma, ¿no? Entonces, el alcance de las variables son dentro de este proceso, estas variables, M y N. M ahora es asignado con un nuevo valor, que es el valor de C. Antes era con el valor de A, ahora está tomando el valor de C. Entonces, el valor de A que antes habíamos asignado a M se borra, se pierde. Ahora toma el valor de C. Vamos a ver enseguida con ejemplo numérico. Finalizamos asignando a la otra salida Y el valor de M más N, que es similar al de aquí arriba, ¿no? Pero vamos a ver de que estos valores van a ser diferentes. Y finaliza el proceso, ¿no? El proceso y ya está. Bien. Veamos un ejemplito asignando a la señal A el valor de 7, a la señal B el valor de 8, al valor de C 2. Entonces, eso es al inicio del proceso. Estas tres tienen esos valores, ¿no? Empezamos con la ejecución. Ya hemos visto que acá hemos agarrado a las variables de... Vamos a utilizar M y N, que son enteros, esos son valores enteros. Y M toma el valor de A. ¿Cuánto vale A? 7. Entonces M en este momento vale 7. Inmediatamente. Porque es variable. N es asignado con el valor de B. ¿Cuánto vale B? 8. Entonces B vale 8. Y toma ese valor inmediatamente. Ahora ejecuta la asignación a la señal Z. Esto es asignación de señal. ¿De qué valor? De M más N. M, ¿cuánto vale? 7. N, ¿cuánto vale? 8. 7 más 8 es 15. Entonces Z va a tomar el valor de 15. Si al inicio del proceso Z era 0, entonces Z está con 0, pero en la parte posterior, pues ya hemos visto que tiene dos campos, ¿no? Entonces, aquí en su caja o en sus cajas de la señal Z va a ser como esto, ¿no? Está así. Entonces, acá tenemos la cajita que ya les he explicado. Entonces, en este momento, tiene... Vamos a suponer que Z estaba con 0 al inicio. No indica el problema, pero con 0. Y al ejecutar esta operación, Z es igual, o sea, toma el valor de M más N, entonces hemos dicho 15. Entonces ese 15 se aloja o se deposita aquí, en la parte posterior, ¿no? Que todavía no se ve. Después de ejecutar eso, Z sigue valiendo 0. Ahora M es asignado con el valor de C. ¿Cuánto vale C? 2. Entonces M toma un nuevo valor. Antes era 7. Ahora toma el valor de 2, que es el valor que está siendo asignado por C. Y esto toma inmediatamente. El 7 se pierde y aparece con 2. M vale 2. Ahora la otra salida Y toma el valor de M más N. Entonces, va a ser ¿cuánto? M vale el valor de C. ¿Cuánto va a valer C? 2.
¿Y cuánto vale n? 8, ¿no? Porque n vale el valor de b, que es 8. Entonces, 8 más 2 va a ser 10, ¿no? Y en su caja va a depositarse otra vez ese valor, pero en la parte posterior. Entonces, esto suponemos que también que es 0. Aquí no, 0. Y aquí tenemos el valor de 10. Listo. Y eso es dentro del proceso. Como no hay más instrucciones, finaliza el proceso. Aquí termina el proceso, end process. En ese momento, estos valores, al finalizar el proceso, se actualizan, o sea, pasan aquí a la parte de adelante, que permite visualizar el nuevo valor que tienen o asumen estas señales. Entonces, Z va a valer ¿cuánto? 15, y Y va a valer 10, ¿no? Es lo que dice acá. A la detención del proceso, las salidas son Z igual 15 y Y 10. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de cómo se ejecuta, trabaja las variables y las señales dentro del proceso. En conclusión, las variables se actualizan al final del proceso, perdón, las señales, está mal acá. Las señales. No son variables. Las señales se actualizan, aquí van a corregir. Eso es señal. Las señales se actualizan al final del proceso, pero para diferentes valores de m, ¿no? Y dando como resultado Z15, Y10. Bien, con ese ejemplito, entonces ya está, digamos, consolidado todo lo que hemos hablado respecto al funcionamiento de las señales y de las variables. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les he dicho, si tienen alguna duda o algo no está claro, entonces, por favor, me hablan y pues para que tenga la explicación y pueda hacer una explicación que tal vez algo diferente, que sea más comprensible. Bien, parece que todo está claro. No olviden aquí esta variable, dice acá, esto es señales. Añado en la diapositiva. Bien, ahora veamos las sentencias que ya habíamos mencionado en una diapositiva anterior, la anterior clase. Tenemos las sentencias if, for loop y case. Esas son las sentencias que se ejecutan dentro de los procesos, o sea, en la ejecución de forma secuencial. Bien, ¿qué es la sentencia if? Permite escoger qué sentencia o sentencias deben ejecutarse en función de una condición, ¿no? If A igual B, por ejemplo, es la condición, ¿no? Entonces ahí ponemos una condición y el resultado de la aplicación de esta sentencia if es un valor booleano. ¿Qué significa eso? Que va a ser verdadero o falso, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple? Eso se refiere. Si A es igual a B, entonces es verdadero. Si no es B, A igual a B, entonces es falso, ¿no? Eso se refiere a ese valor booleano. En cambio, la sentencia for loop es una sentencia que permite ejecutar un grupo de sentencias de forma cíclica, un número determinado de veces, ¿no? 5 veces, 10 veces, dependerá cuántas veces queremos que se repita la ejecución de esas sentencias que tenemos dentro del loop. Finalmente tenemos la sentencia case, que permite escoger, o sea, este case permite escoger qué grupo de sentencias se van a ejecutar o deben ejecutarse en función del rango de valores de una expresión. Vamos a hacer un ejemplito para que vean cómo es esto, la aplicación del case. Entonces, estas tres sentencias son las que se aplican dentro del proceso. Veamos. Aquí tenemos una aplicación de las formas que podemos utilizar de la sentencia condicional if. La primera es la más simple, el primer caso es if, aquí ponemos la condición, then, y aquí se pone la sentencia que se va a hacer. Si por decir algo A es igual a B, entonces la salida
S, vas a tomar el valor de 0, por decir eso, ¿no? Si no son iguales, entonces finaliza el if, se cierra el if, ¿no? Entonces no olviden que para cada if que se abra, tenemos que al final colocar un final, un end if, ¿no? Y punto y coma. Dentro de las sentencias que se ejecutan dentro de acá, también tenemos que poner punto y coma, ¿no? La segunda forma es utilizar una sentencia que nos permite, si no se cumple la condición, ejecutar otro grupo de sentencias, un segundo grupo de sentencias secuenciales. A ver, si aquí tenemos A igual a B, digamos la condición, entonces se ejecuta este primer grupo de sentencias secuenciales, si se cumple la condición, ¿no? Si A es igual a B. Si no se cumple, entonces este dice que se ejecute este segundo grupo de sentencias secuenciales y finaliza, ¿no? Entonces aquí tenemos o esta o esta. En cambio acá solo tenemos esta, si se cumple, se ejecuta esto y si no, finaliza. Y aquí tenemos por cumplirse y por no cumplirse, entonces una vez que ha terminado de ejecutar cualquiera, si es igual, ejecuta esto y se sale. Ya no ejecuta la segunda línea, ¿no? Y finaliza. La tercera es una forma de un if anidado. Este if anidado ya no se cierra, no es necesario poner el if, simplemente el primero. Entonces, el if son ifs anidados que nos permiten adicionar condiciones de funcionamiento y eso podemos poner varias veces, ¿no? El if. A ver, entonces, ¿cómo es la declaración? If y aquí la condición, ¿no? A igual a B. Entonces se ejecuta el grupo de sentencia secuencial. Si se cumple. No se cumple, entonces el if. Se pone una segunda condición, A mayor que B, por decir. Y si se cumple que A es mayor que B, entonces se ejecuta este segundo grupo de sentencias secuenciales. Y así podemos ir adicionando condiciones, digamos, este último que sería, dice que si A es mayor que 5, por decir, ¿no? Entonces se ejecuta esta última sentencia y una vez que hemos terminado de hacer las sentencias, el si, que sean necesarias, termina el if. Aquí solo va a ejecutar una de las condiciones, no la primera que encuentre, que se cumpla. Y después se sale. Se cumple esta y termina el if. Bien, entonces la forma de poder trabajar, utilizar el if, que seguramente han utilizado en varias programaciones del software, o sea, utilizando los diversos lenguajes para el software. No olviden que estamos aquí nosotros trabajando en la declaración para grabar las funciones lógicas en el hardware. Bien, entonces acá tenemos un pequeño ejemplo del funcionamiento para un biestable. Biestables son los flip-flops, por si acaso tienen dos estados, o 0 o 1, ¿no? Tienen los valores, eso. Este biestable no usa clock, o sea, simplemente es directo. En cambio, aquí en el segundo ejemplo vamos a utilizar con un clock. En este caso no, el primero no tiene ni clock. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. El ejemplo dice process end y D. O sea, las señales que están en la lista de sensibilidad son en y D. D es el dato, o sea, y en es el enable, la habilitadora, ¿no? Begin. Y si el enable está en 1, entonces Q toma el valor del dato. O sea, la salida Q toma el valor del dato. Y finaliza. Fin del proceso. Si no se cumple eso, el enable es 0, por ejemplo, entonces no hace esto, Q sigue con lo que estaba nomás, finaliza el if y finaliza el proceso. Entonces, trabaja de esa manera.
Bien, ahora vamos a utilizar el event, ¿no? El atributo event que hemos mencionado en una clase anterior. Entonces, en la expresión booleana puede aparecer la propia condición de evento en una determinada señal. En este caso, por ejemplo, la señal va a ser el clock, con la sintaxis clock, comilla, event, vamos a ver, ¿no? Entonces, acá en el ejemplito tenemos un biestable de que se activa con el flanco de subida, o sea, el clock es en el flanco de subida, ahí dispara. Bien, process, entonces, ¿quiénes van a ingresar? Ahí ingresa la señal de clock y la señal de D. Ya les había mencionado que normalmente las salidas no van en la lista de sensibilidad, ¿no? Aquí la salida sería Q, entonces no está, ¿verdad? Q es el resultado después de que ha pasado algo. Begin, entonces if, aquí ahora ponemos la señal clock. Entonces clock event, preguntamos si el clock ha cambiado de estado. Si ha cambiado de estado, a ver el clock, entonces aquí sí vamos a dibujar. El clock ha cambiado de estado. Eso. Estaba en 0 inicialmente y ahora es 1. Ese es el cambio de estado. Pero podría haber cambiado de 1 a 0, ¿no? Podría haber estado en 1 y se vuelve 0. Es también cambio de estado. Ese también es un cambio de estado, ¿no? Eso es el clock event. ¿Ha cambiado de estado? Sí. Entonces aquí es 1 oeste. Bien. Y para poder definir si va ese flanco de subida o flanco de bajada, preguntamos si el clock ahora es 1. ¿Se ha cambiado de estado? Sí. ¿El clock es 1? Sí, en este se cumple, ¿no? Entonces esto está cambiando de 0 a 1 y el clock ahora vale 1. Listo. Y como nuestro problema dice que el biestable o el flip-flop tipo D cambia con el flanco de subida, entonces esto va a activar, va a hacer de que se ejecute, que Q tome el valor de D, ¿no? Y si se acuerdan ustedes, el flip-flop D tiene eso, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer un pequeño esquemita. Este es el flip-flop tipo D, que tiene como entrada precisamente el D, ¿no? El dato, ¿verdad? Aquí está el dato, Y en la salida teníamos aquí el Q, bueno, aquí en este caso Q con minúscula. Ahí está Q, ¿no? Listo, entonces, aquí viene el clock, ¿verdad? Ahí está el clock. Entonces, el clock en este caso hemos dicho de que dispara con el flanco de subida. Clock. Bueno, clock. Listo. Entonces, como estamos viendo, esto ha habido el cambio de estado. Con el event hemos detectado ese cambio de estado. Y con el AND, en este caso, están bien definiendo que es el flanco de subida. Entonces, con esta señal o ese valor que ha llegado acá, se transfiere a Q, ¿no? Con Q toma el valor de D. Finaliza el if y finaliza el proceso. Entonces, eso es la aplicación del event en un determinado ejemplo, como en este caso, para los flip-flops. Bien. Aquí solo estamos haciendo algunos ejemplitos precisamente para mostrar cómo funciona, cómo trabaja de forma simple. Ok. Vamos a la siguiente. Vamos con la sentencia for loop. Entonces, esa sentencia que está dentro de un proceso permite repetir una cantidad de veces una determinadas sentencias que estén dentro de ese loop. Veamos. La sintaxis es for
pone el parámetro y el rango loop. Sentencia, y aquí vienen las sentencias que se deben ejecutar dentro de este for. Una vez que ha terminado, entonces finaliza en loop. No olviden que cesar y punto y coma. Entonces, la forma de declarar el for loop es for, el parámetro que nosotros vamos a definir, y el rango que también va a tener, ¿no? Este es nuestro loop y las sentencias que van al medio. El parámetro debe ser de tipo discreto, o sea, quiere decir entero. 1, 2, 3, 5. O sea, tiene que ser valor. Ahora, no es necesario declarar el parámetro. No se puede modificar dentro del bucle, perdón. Ahora, las variables declaradas, aquí está con rojo, en un proceso no pierden su valor al finalizar del mismo, sino que mantienen el valor hasta que se vuelva a ejecutar. O sea, las variables dentro de este proceso siguen manteniéndose. Lo que no podemos hacer con las variables es llevar a otro proceso, hemos dicho, ¿no? Eso por si acaso. Las variables aquí siguen tomando el valor que ha sido asignado. Bien, a ver, veamos el ejemplo. Entonces, process, si tenemos una señal A, que es la que va a activar este proceso. Begin. Z es un número, como están viendo, que tiene 4 bits. O sea, es un vector que tiene 4 componentes, 4 bits. Está con 0. Está asignado al inicio, Z vale 0. Y dice, for i in 0 to 3. Es el rango. Desde 0 hasta 3. Loop. Y pregunta, A es igual a I. Entonces está preguntando si este A es igual al valor de I, ¿no? Este I. Entonces el principio de I vale 0, ¿no? Está empezando en 0. Y then Z de I es igual a 1. 1. Finaliza el if. If, ¿no? Finaliza el loop. Pero tienes que repetir esto hasta 3. ¿Qué quiere decir? Que va a ir cambiando los valores del vector Z uno por uno. Tenemos, a ver, para que tal vez se entienda mejor, voy a escribir. Z. Listo, ahí está el valor. Este es Z. Y tiene como componentes, voy a poner un poco como igual, ¿no? Así es una señal, obviamente, bonita. Que tiene 4, ¿no? Entonces tenemos Z sub 3. Z sub 2. Son los componentes, ¿no? Son los elementos. 2. Z sub 1. Si quieren Z1, Z2, Z3, ¿no? 1. Y Z0, ¿no? Que sería el de menor valor, el Z0. Listo. Entonces, es lo que está haciendo acá. Z de I, ¿cuánto era la primera vez? 0, ¿no? Porque está empezando en 0. Entonces, es para este valor. ¿Verdad? Entonces, ahí le asigna, por ejemplo, 1. Después, va a la siguiente y vamos a tener que ir a incrementado de 0 a 1, porque es un rango 0, 1, 2, debe ser discreto, perdón, ¿no? Entonces, 0, el siguiente es 1. Entonces, ahora A es igual a I. No, ¿verdad? Entonces, toma el valor del siguiente. O sea, va a Z de sub 1, Z sub 2, hasta completar, ¿no? Hasta completar con nuestro vector, con asignación de los valores del vector. Y en ese momento termina el loop y finaliza el proceso, ¿no? Es un ejemplo simplemente para mostrar cómo funciona este proceso. No sabemos de qué, para qué sirve esto, pero esa es la idea. Que también han debido manejar en el diseño o en la forma de
escribir los programas para el software. ¿Está claro? Pero estoy borrando con otra cosa. Con esto. Bien. Pasemos a la siguiente. Listo. Ya. Ahora vamos a la sentencia case. Entonces, esta sentencia permite evaluar una expresión y en función de la evaluación de la expresión puede ejecutar varias, o tiene varias salidas si quieren, varias sentencias que puede realizar, puede ejecutar en función de la evaluación de la expresión que estemos colocando al lado del case. La sintaxis es esa, ¿no? Case, expresión is. Cuando toma el valor de 1, ¿quién? La expresión esta. A vale 1, digamos por decir algo, ¿no? Entonces se ejecuta estas sentencias. Si la expresión toma el valor de 2, ejecuta estas otras. Si vale 3, la siguiente, por ejemplo, ¿no? Si vale n, se ejecuta estas sentencias y finaliza el case, ¿no? Bien, igual va a ser solamente una de ellas, no va a ser todas, sino dependiendo del valor que la expresión ha tomado, va a ejecutar alguna de las sentencias que tenemos acá, pero no va a ser todas, ¿no? A ver, esto creo que es mejor ver funcionando, ¿no? En un pequeño ejemplo. Es la sintaxis de la aplicación de la sentencia case. Aquí, entonces aquí vamos a ver la forma correcta e incorrecta de aplicar eso que estamos mencionando, ¿no? Para que tengan cuidado al hacer la asignación. A ver, aquí tenemos esta aplicación de la sentencia case. En el lado izquierdo tenemos el ejemplo correcto de poder hacer. Y en el lado derecho tenemos un incorrecto. Y vamos a ver cuál es el problema. A ver, dice case, entonces vamos a evaluar la señal int, ¿no? Si int vale 0, es lo que está diciendo, si int, entonces cuando int sea 0, entonces se ejecuta, z toma el valor de a. Otra, si int toma el valor de 1 hasta 3, entonces z va a tomar el valor de b. Esto es un rango de 1 a 3. O sea, están en este caso 1 hasta 3, estamos diciendo que va a ser 1, 2 y 3. En esos tres valores, z va a tomar el valor de b. Podríamos haber ampliado por decir 1 to 5. Entonces sería 1 para 2, para 3, para 4, ¿no? Para hasta los 5, z tomaría el valor de b. Ese es un rango. De la siguiente manera, la siguiente forma, cuando este int tome el valor de 4, o tome el valor de 6, o tome el valor de 8, entonces estamos uniendo aquí diferentes valores. No es que no es el 5, pero no está aquí. No, es 4 o 6 o 8 u 8, ¿no? Este int, cualquiera de esos tres valores puede tomar. En ese caso, cuando el int valga por decir 6, z toma el valor de c. Esa es otra sentencia, ¿no? Como verán, son diferentes sentencias que se ejecutan en función de lo que valga int. Y para finalizar, para cualquier otro valor de int, para cualquier otros valores, when others, por eso se pone when others, z va a tomar el valor de, no importa, x. Y finaliza el case, ¿no? Entonces, end case, punto y coma. Entonces está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque no hay solapamiento. Porque cuando sea 0, va aquí. Este es desde 1, entonces este va a ser solo con 0.
Aquí dice 1 hasta 3, o sea, es 1, 2, 3. Ninguno tiene el 1, 2, 3, ¿no? Este otro va a ser cuando sea 4 o 6 o 8, entonces hace esto. Para cualquier otro valor que int pueda tomar, por decir, para el valor 7, no está aquí, no está declarado, fíjense que el 7 no está, ¿no? Entonces z va a tomar el valor de no importa, por ejemplo, o de 10, por decir, aquí no hay 10. Entonces z toma el valor de x, eso es el when others. Ese es el correcto. El incorrecto, el que tiene error. No, hay que tener cuidado en eso. Dice, case in is lo mismo que este, estamos evaluando la señal int, y decimos, cuando este int sea 0, z toma el valor de a, igual que este, está bien. Dice, cuando este int toma el valor de 1, 2, 3, entonces de 1 hasta 3, z toma el valor de b. Hasta ahí no hay problema. Aquí viene el problema. Cuando decimos, este int tome el valor de 2, o tome el valor de 6, o tome el valor de 8, z va a tomar el valor de c. Pero fíjense, aquí en este rango de 1 hasta 3 está incluido el 2. Y el 2 otra vez lo estamos tomando en cuenta aquí. Entonces hay dos sentencias que son diferentes. No puede ser eso. Eso se llama solapamiento. Entonces, este 2 no puede estar aquí, ¿no? Es un error. ¿Me entienden? Porque aquí va a cumplir y va a hacer esto. Aquí no puede haber 2. Entonces, aquí tendría que ser, como en el caso del 4, podría ser, tampoco podría ser 3, porque aquí está 3, ¿no? Podría ser 5, por ejemplo, que no está, ¿no? En eso hay que tener cuidado. Otra vez, cuando ya hemos terminado y para cualquier otro valor que tome int o en others, z toma en este caso valor de, no importa, x, finaliza, ¿no? Entonces, cuando int toma el valor de 2, o sea, int es igual a 2, aparece un solapamiento, repito, aquí y aquí. Eso es incorrecto. Es una manera de declarar el case. Otra manera, otro ejemplito. Esto que está aquí en la parte inferior, acá. Ahora vamos a utilizar un vector. El case, ¿se acuerdan del selector? El selector es el que utilizamos en el multiplexor, ¿no? Por ejemplo. En este caso, este selector tiene 2 bits y dice, cuando el cell valga 0, 1, z toma el valor de a, de la entrada a. Cuando el cell sea 1, 0, fíjense, este no es un número, son vectores, vector, con 2 bits, 1, 0, no es 10, 1, 0. Cuando sea 1, 0 el selector, entonces toma el valor de b. Para cualquier otra combinación de, por ejemplo, el 0, 0 o el 1, 1, z va a tomar el valor, no importa. Aquí me interesa estos dos solamente. Entonces, para cualquier otra combinación del cell, que serían 0, 0 y 1, 1, entonces z toma el valor de x. Cualquier cosa, no importa, x. Finaliza la sentencia case con punto y coma, ¿no? Con vectores, por si acaso, no es válido el uso de rangos. Esos rangos, ¿no? Desde 1 hasta 3. Aquí no puedo poner desde 0, 1 hasta 1, 1, por decir. Nada. Cuando estamos hablando de vectores, ojo, ¿no? Otra cosa es cuando estemos hablando de valores como este, enteros. Bien, entonces, para terminar, este cell es una señal tipo vector, ¿no? Tipo bit vector, ¿no? Que sea desde el 0 hasta 1, de 2 componentes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, con esto ya hemos declarado todas las sentencias, las 3 sentencias que se utilizan dentro del proceso, Esta sentencia también es ejecutada dentro del proceso, porque se ejecuta de forma secuencial, ¿no? A ver, se ejecuta
cuando evaluando en función de lo que valga este int, ¿no? O hacia este, o hacia este, o hacia este. A eso me refiero. Bien, estas sentencias que vamos a hablar ahora son las concurrentes, o sea, las que se ejecutan de forma simultánea o si quieren en paralelo, tal vez para que se entienda mejor. Ahí se ejecuta todo al mismo tiempo. Las otras sentencias que hemos hablado hasta ese momento, la sentencia if, el for loop y el case, se ejecutan de forma secuencial, uno por uno. En cambio, estas sentencias que vamos a ver ahora son las sentencias concurrentes. Estas sentencias se declaran en el estilo, en la escritura estilo comportamiento, data flow, flujo de datos o función, flujo de datos. Data flow, por si acaso, ¿no? Estas se declaran en ese tipo de declaración de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, acá la sintaxis para utilizar esta expresión de with es with y evaluamos la expresión select. Entonces, es parecido al case. Entonces, estamos evaluando la expresión, ¿no? Entonces, si esta expresión tiene el valor de 1, cuando la expresión valga el valor 1, entonces la señal toma este valor. Cuando esta expresión tome el valor de 2, esta toma el valor de 2, esta expresión, bueno, aquí este es el valor que le estamos asignando a la señal, ¿no? A esta señal. Esta señal va a tomar este valor. Por decir algo, sería 1, 2, 3, 4, entonces si se cumple con este valor, la señal va a valer 1. Si cuando se cumple con el valor este va a valer 2, ¿no? Entonces va a ser diferentes valores. Hasta la expresión n, hasta lo que nosotros estemos evaluando. ¿Ok? Entonces, with es la expresión que nosotros evaluamos. Y aquí están los valores que puede tomar esta expresión. Y select es para que en función de lo que ha determinado, una de estas se ejecute, solo una. Y esa asigna en este caso a esta señal. Bien. Lo que acabo de decir, entonces, si la expresión toma el valor de 1, es el valor de 1, se hace la primera asignación, esta es la primera asignación. Si toma el valor de 2, se hace la segunda asignación, ¿no? Y así sucesivamente, es lo que he explicado. Y esa sentencia es muy similar a la sentencia case, con una diferencia importante. La sentencia with es concurrente, o se ejecuta todo al mismo tiempo, En cambio, la sentencia case es secuencial, que está dentro del proceso, ¿no? Entonces, esta no está dentro del proceso, no se ejecuta dentro del proceso, sino en la evaluación, en la declaración de la arquitectura estilo data flow o flujo de datos. A ver, para que voy a volver muy rápidamente a la diapositiva donde está. A ver, vamos a ver aquí, esta. Entonces, esta es la declaración de la arquitectura, ¿no? Y teníamos el primer nivel, que es el funcional o algorítmico, ¿no? Y el dicho o comportamental. Aquí se declara los procesos. Aquí sería en este estilo. En el flujo de datos, data flow, que es el nivel de transferencia entre registros, o sea, RTL o el nivel lógico, ahí vamos a utilizar la sentencia with, que es concurrente. A eso estoy definiendo. ¿Ok? Entonces, volvemos a donde estábamos. La otra es la estructural, que es la que describir aquí, compuerta por compuerta, ¿no? Que es la más larga. Bueno, entonces volvemos a... Aquí. Es el case. Este es dentro del proceso. Es la declaración estilo
funcional, comportamental o algorítmica, ¿no? Ahí está. Entonces, este WIT es para hacer la declaración concurrente, que se hace en el estilo data flow, o flujo de datos. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para mostrar cómo hace este trabajo. Como ya hemos mencionado, las condiciones de selección y los valores posibles tienen normas idénticas a las indicadas para el case. ¿Sí? Pero no olviden, el case es secuencial y el secuencial se hace dentro del proceso. Entonces, no se puede declarar en el data flow, ¿no? Bien. Se puede especificar rangos y uniones. No puede haber solape. O sea, lo mismo que en el case, ¿no? Estamos hablando ya del WIT, de la sentencia WIT, de este. No puede haber solape en los valores. Se puede agrupar el resto en others, ¿no? Al finalizar, cuando ya hemos terminado, others. A ver, vayamos con el ejemplo. With int es lo que vamos a evaluar. Select. Entonces, cuando int sea 0, z toma el valor de a. Cuando int sea o 1, o 2, o 3, o sea, de 1 hasta 3, va a tomar b. O sea, z toma el valor de b. Cuando int toma el valor de 4, 6 u 8, toma el valor de c. Y para cualquier otro valor de int, por ejemplo 5 que no está figurando acá, z toma el valor de d. Entonces esto se ejecuta de forma simultánea, o sea, concurrente. Y solo se ejecuta una de ellas, ¿no? Entonces no puede haber solapamiento, como en el caso del este. Aquí si hubiera puesto 2, por 2, 6, 8, hay un problema, ¿no? Porque la segunda y la tercera tendrían ese problema, que cuando sea 2, va a tomar B en el primer caso y en el otro C, entonces no puede haber. Solo puede tomar uno de los valores en función del bloque que vaya a tener int. Ok. Esta sentencia, a ver, para terminar, esta sentencia se puede emplear para síntesis de tablas de verdad, de circuitos combinacionales, por ejemplo. Cuando tenemos una tabla de verdad, y de ahí podemos obtener la función, ¿se acuerdan de la tabla de verdad? Y obtenemos la función. Entonces, para hacer funcionar esa tabla de verdad, pues entonces podemos utilizar esta sentencia with. Bien, hasta ahí estamos. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, acá tenemos otro ejemplo de aplicación con el with. El with, ¿no? Entonces, en este caso es un conversor de BCD a 7 segmentos. ¿Se acuerdan del conversor este para hacer funcionar el display, ¿no? Es el conversor de BCD a 7 segmentos, el 7447, 7448, ¿no? Dependerá si es de ánodo común o de cátodo común. El BCD hay de dos tipos, ¿no? 7447 y 7448. El 7447 se utiliza para display de ánodo común. En cambio, el 7448 se utiliza para display de cátodo común, ¿verdad? Pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Obviamente. Bien, entonces acá está de forma, digamos, completa la declaración para ese conversor, para hacer funcionar este conversor que estamos mencionando. Bueno, entity, entonces BCD 7 segmentos, el nombre que se le está asignando a la entidad. Is port, entonces aquí entra el código, es de modo in, bit vector 3 down to 0. A ver, tal vez para que sea más claro de entender. Estamos queriendo hacer esto, o vamos a declarar esto. Acá tenemos, a ver, perdón, cachito. Parece que la batería de mi, ya está terminando.
de mi mouse. Ya. Eso sería nuestro decodificador de BCD a 7 segmentos. Este tiene 4 entradas. Las 4 entradas binarias. O sea, aquí vienen las entradas binarias. A, B, C, D. Vamos a poner con mayúscula ahí. A, B, C, D. A, B y C y D. Esas son las entradas binarias. Desde el 0 hasta el 9, ¿no? D. D. Y aquí tiene las salidas. Como estamos hablando de un display, el display tiene 7 segmentos, si se acuerdan. Aquí está el display. Listo. Entonces tenemos el segmento A, B, C, D, E, F y el G, ¿no? Ese es nuestro display. Listo. Entonces acá estamos colocando las salidas correspondientes a los 7 LEDs que tiene nuestro display. Entonces eso se identifican como A, B, C, D, minúsculas, ¿no? Para diferenciar. ¿Se acuerdan? Entonces sería por decir A, B, ponemos ya B, C, D, y así, ¿no? D, E, ya, bueno, E, F y G, ¿no? F y G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, y el G. Listo, G. Entonces aquí están los 7 segmentos. Estos se conectan a nuestro resistor, o digo, a nuestro display a través de resistencias de protección, ¿no? Para evitar que se dañe o que se queme. ¿Verdad? Eso es. Listo. Entonces, estamos haciendo, y aquí vamos a poner puntitos sucesivos, todos se conectan de esa manera, y los últimos también. Entonces aquí está su resistencia de protección y su conexión a nuestro display. Listo. Entonces, esto es lo que estamos declarando aquí. Para que funcione como un conversor o decodificador, ¿no? Va a entrar en binario aquí, 0, 1, 0, 1, por ejemplo, es el número 5, entonces tiene que aquí prenderse el número 5, debemos ver. Ok, ¿cómo es esto? ¿Dónde está con este? Bien, entonces BCD es a 7 segmentos, is, port, código de entrada, es el código de entrada, este ABCD es 4. Entonces es modo in, están entrando, están llegando, están entrando acá, ¿no? Bit vector, es un vector, 3 down to 0, ¿no? Entonces sería A, B, C, D, en realidad se identifican según el datasheet del decodificador, DCBA, al revés, ya, los 4, ¿no? 3, 2, 1 y 0, son 4 bits. Después, punto y coma, segmentos. Los segmentos son estos que van a salir acá, A, B, C, D, E, F, G. En este caso son modo salida, ¿no? Están de salida que están yendo al display. Son de tipo bit vector también. En este caso, 7 down to 0. Entonces va a ser
G, F, E, etcétera, ¿no? Los 7. Digo, los 8, 7, 7, 7. Con el punto decimal serían 8, ¿no? 7. Listo. Entonces, finalizamos la declaración de nuestra caja negra, en este caso de la entidad, BCD 7 segmentos, punto y coma. Display. No olviden de que acá tenemos los dos guiones, significa comentario, que solo sirve al usuario. Entonces, ¿qué dice? Displays de ánodo común se activan con nivel bajo. El orden de los segmentos es de 7 a 0, o sea, A, B, C, D es el orden de los, incluyendo el DP, ese es decimal point, el punto decimal, ¿no? ¿Se acuerdan de los display? Tiene su puntito en un costadito aquí, en la parte inferior, ahí está el punto decimal. Ahí, ahí. Entonces, los 7 segmentos más el punto decimal son 8, ¿verdad? Decimal point, es DP. Listo, eso simplemente como observación para que aclaratorio, ¿no? Bien, empezamos la declaración ahora de la arquitectura del conversor. Entonces, el nombre de la arquitectura es convertidor of de la entidad BCD barra baja 7 segmentos, ¿no? BCD barra baja 7 segmentos. Y empezamos la declaración. A ver, permítame un minutito, por favor. Un cachito. Voy a cortar la... Disculpen. Disculpen la interrupción. Continuamos. Entonces, begin, empezamos con la declaración ya de la arquitectura y utilizamos en este caso el with select. Entonces acá este es nuestra palabra, nuestra señal a ser evaluada, código. Entonces cuando el código, es la entrada, ¿no? Fíjense, el código es este, ¿no? Es 0, 0, 0, 0. Entonces aquí debe aparecer el número 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Entonces, para que aparezca el 0, 0, 0, 0, debe los segmentos de salida, este vector, debería ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Quiere decir de que va a estar prendido el A, el B, el C, el D, el E, es prendido. ¿Por qué es error? Porque dice que es de ánodo común, entonces aquí esto ya está conectado a BCC, ¿no? De ánodo común, está conectado a más BCC. Más BCC, entonces para que se más BCC. Listo. Más BCC. Entonces, para que se aprendan los flechitos, debes mandar ceros, ¿no? Con 0, entonces se va a activar los correspondientes displays. Eso es. Entonces, con 0 se prende acá, ¿no? El A, el B, el C, D, E, F. Aquí está, ¿no? A, B, C, D, E, F. Activos. Y con 1, 1, si le pongo 1 al F y G, pues no se va a prender porque tengo BCC en su entrada y en diodito en el cátodo 1, 1 y en el lado también 1, 1, o sea, BCC. Y por lo tanto no se prende, ¿no? Entonces, se tiene el número 0. Cuando
la entrada sea 0001 aquí, entonces los segmentos van a tomar el valor de 100111. Entonces, A está apagado. B y C se van a prender. B y C son estos segmentos, este y este, ¿no? Prendiendo el número 1. Y así sucesivamente va a ir prendiéndose cualquier lista. Y cuando tengamos when others, cuando sean when others, mandamos 1111. ¿Qué significa eso? Se apaga el display. O sea, todos los segmentos apagados. Estamos prendiendo con BCC, ¿no? Entonces, todos los segmentos apagados para cualquier otra combinación que venga, por ser 1010, por ejemplo. No hay, ¿no? Aquí. El número 1100. Para todos esos, entonces lo que estamos haciendo es apagar el display. Listo. Finalizamos nuestra declaración con end convertidor. Esto está cerrando la arquitectura. Esto está cerrando la arquitectura, por si acaso, ¿no? Aquí no necesita cerrar el with select. Con select, cuando esté en order, ya terminado, ya está listo. Y terminamos la arquitectura convertidor.com. Esa es la forma de declarar utilizando el with select en una declaración concurrente. Ok. ¿Alguna pregunta? Ay, perdón. Disculpen, esto me visto ayer. Bueno, por hoy vamos a quedar acá y en las próximas clases terminamos con lo que faltaría, que prácticamente son 2 o 3 diapositivas y algunos comentarios más que tuviéramos y listo. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, creo que son 2, no sé las que faltan, 2 diapositivas. Así, tendremos para que demos por concluido todo. No hay preguntas, esto voy a borrar y lo voy a apurar para ver las últimas 2 diapositivas que con eso concluiríamos nuestro avance de la unidad número 4. Listo. Con la auxiliar van a ser algunos ejemplos y el de aplicación y ellos tienen la misión de hacerles practicar y meter al simulador. Bien. Este otro es una sentencia concurrente, el otro era with, ¿no? Esta es sentencia when, else. When, else. También es una sentencia concurrente que se utiliza en la declaración estilo data flow, flujo de datos. Entonces, similar al with, ¿no? Su sintaxis es, aquí tenemos esta señal, toma el valor de 1, cuando, when, la condición sea 1. Else, cuando el valor, va a tomar el valor 2, cuando la condición sea 2. Else, y entonces así vamos colocando diferentes condiciones. Y si no se cumple ninguna, entonces no se ha afectado la señal, se queda con el valor que estaba nomás. No toma ningún valor, ¿no? Es un afecte, sin afectación. Entonces la señal recibe una asignación u otra función de las condiciones tras when, ¿no? Cuando este valor, cuando se cumple esta condición. O este otro valor, cuando, o sea, ¿quién toma esta señal? Toma ese valor, ¿no? Cuando lo cumpla con esa condición. No olviden de que se puede colocar, al finalizar, else un afected, ¿no? Quiere decir de que si no se cumple con ninguna de estas condiciones, esta señal se mantiene con lo que estaba. No es afectada. Entonces, si no hay cambio en la señal, se puede utilizar la palabra clave un afected. A ver, vamos a la... Perdón. No. No. Se ha entrado a otro par, no importa. Listo, aquí está un ejemplito con el semisumador de 2 bits. Entonces, aquí tenemos el sumador de 2 bits. Ya saben que solo tiene 2 entradas, ¿no? A y B. Y tiene 2 salidas, una que es la suma y el otro que es el carry.
¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, las entradas son A y B. Para que se acuerden, esto es el semisumador, half-adder. Les hemos hecho en este semestre. Entonces, estamos sumando 2 bits nada más. Entonces, la entrada A y la entrada B, ¿no? B. Ay, perdón. Y la salida va a ser la suma, yo le pondré S, y el carry out, ¿no? Carry 0, sub 0, out. Listo. Eso es, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces tenemos en la declaración del port A, B, que son las entradas, modo in, bit, ¿no? Son cada uno de un bit, punto y coma. Y en la salida estamos tomando como un vector, estos dos serían como vector, suma y el carry. Out bit, vector 1 down to 0. Entonces, y finalizamos la declaración del sumador, ¿no? La arquitectura dice sumar, es el nombre de la arquitectura. ¿De quién? De este sumador, que es de 2 bits, ¿no? Es el nombre de la arquitectura, perdón, de la entidad, Y empezamos con la ejecución. Entonces acá ponemos la salida, suma carry, que es el valor que va a tomar, y utilizamos el when. Entonces va a valer 0, 0, o sea, S0 y C0 cuando A sea 0 y B sea 0, ¿no? 0 más 0, 0. Si va a tomar el valor de 1 en la salida y 0 cuando A sea 0 y B sea 1, ¿no? Entonces ese va a valer 1 y esto 0, no tiene caso. O también va a ser 1, 0 cuando sea A 1 y B 0, ¿no? Al revés, 1 y 0, ¿no? Y finalmente, cuando sea 0, 1, cuando A sea 1 y B sea 1, 1 más 1 es 1, 0, pero se deposita el 0 y se lleva el carry 1, ¿no? Entonces aquí va a ser 0 y 1. Y termina con el sumar. Aquí no ha sido necesario colocar un affected, ¿no? Porque hemos tomado todas las condiciones posibles y ya no es necesario poner esa aseveración. Listo, entonces esa es la forma de utilizar en este caso el when else, ¿no? Que es similar al with. Bien, entonces con eso hemos terminado lo que correspondería a nuestra unidad número 4, ¿no? Obviamente todas esas cosas son grabadas en las tarjetas que ya hemos mencionado. Esta es una Max 2, ¿no? Y esta es una Spartan, entonces ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces el día lunes, si tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa, hablamos en la universidad para que les aclare al respecto. Estas diapositivas voy a subir al Classroom para que ustedes puedan utilizarlas como herramienta de estudio y les permita revisar los conceptos que hemos visto de forma con calma, ¿no? Vuelvo a repetir, si tienen alguna consulta o alguna duda, pues hablamos el día lunes en la hora de clase. Ok. ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a dejar de compartir. Eso sería la unidad número 4. Entonces nos va a faltar la unidad número, sí, la 4, la 5 y la 6, ¿no? La 5 que sería la de memorias. Eso el miércoles voy a llevar, miércoles, las memorias. Y familias lógicas, ¿no? No, perdón, interfaces. Interfaces. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, entonces quedamos acá. Que tengan buena noche. Muchas gracias.